Chicas, voy a hacer la clase para que escuchen un ratito. Buenos días, doctor. Hola, soy el doctor Juan Carlos González. No sé si me ven en su cámara. Hola, ¿cómo están? Para Sí. que me conozcan. Ya, Hola. soy yo. Este soy yo. Para que sepan quién es su profesor físicamente. Y estoy ahorita en el hospital. Vamos a hacer la primera clase. El orden estructural de la clase es el siguiente. Primero, vamos a conversar sobre síntomas. Segundo, el segundo día sobre examen físico. Y el tercer y cuarto día haremos casos clínicos. ¿De acuerdo? Voy a apagar mi cámara porque si no se enlentece el internet de ustedes y yo tengo que verlos a todos en cámara. Entonces vamos a poner aquí modo galería grande. Ahora sí. ¿Dónde está nuestra Xiomara delegada Torres? Ya te vi. ¿Cómo está Xiomara? Doctor. Sí. Mucho gusto en conocerte. Xiomara, ¿cuántos alumnos son? Somos 15, doctor. 4, 8, 12, 13, 14. Dame el nombre de quien falta porque esa persona tiene que recuperar la clase, ¿ya? Estamos todos, doctor, ahora. 4, 8, 12, 13. Ya acaba de entrar el 15, no estaba, eran 14. Muy bien, gracias. Bien, levanten la mano quien no ha leído la tareita de ver no ha estado en la clase de internet, de YouTube que di. Dijiste, ¿no, Xiomara, que tenían que leer la clase, ¿no? Por YouTube, Sí, por el Instagram. sí, doctor. Sí, les pasé. Levante la mano, o sea, todos han estado en la clase. Excelente, así podemos ahorrar tiempo. Entonces, voy a aprovechar de que escuchen dos residentes mías, ¿ya? Toma asiento. Atentos, media horita, ¿ya? ¿Terminaste? ¿Cómo le digo? Comienza con perdón un segundito, ¿es gordita o es flaca? Poquito, a veces debe dar 50. Sí, ya, comienza con media tableta a las 6 de la tarde, media tableta de 5 miligramos a las 6 de la tarde y control de INR cada 96 horas, o sea, al cuarto día y al octavo día al principio. Luego, 2 veces una por semana, luego 2 veces una cada 15 días. ¿Ya? Y el INR objetivo es entre 2 y 3. ¿Ya? Muy bien, gracias. A ver, Sashi. Sí, doctor. Shashi, ¿así es? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Sí, doctor. Shashi. Ya sí. ¿Ah? ¿Perdón? Shashi. Sí, doctor, dígame. Muy bien, Sashi. Shashi, ¿no? Shashi, dime, ¿cuántos tipos de dolor cardiovascular conoces? Vamos a hacer un repasito. 3 tipos. 3 tipos. ¿Cuáles son? Disculpe, doctor, no me escucha bien. ¿Cuáles son los 3 tipos de dolor cardiovascular que conoces? Dolor isquémico, pericárdico y vascular. ¿Ya? Tome nota. Muy bien. Gracias, Shashi. Sofía Delgado, ¿cómo es el dolor isquémico? Sí, doctor. El dolor isquémico se caracteriza por ser un dolor anginoso opresivo. En la rodilla. No, en el tórax, perdón, doctor. Ubícalo, pues. ¿En qué parte? Mandíbula, sí. Una línea imaginaria entre la mandíbula y otra inferior entre las costillas más inferiores, ¿no? Eso incluye cuello, mandíbula, brazos, el hombro y el pecho, brazo. espalda y epigastrio. Sí. Ese es el dolor isquémico. Puede ser crónico o puede ser agudo, ¿no? Pero en los pacientes crónicos, las guías últimas de la Sociedad Europea de Cardiología para síndrome coronario crónico han separado los síntomas en 4. En dolor anginoso, dolor típico, dolor atípico, anginoso, dolor no anginoso y disnea como equivalente doloroso.
¿Ya? Les voy a preguntar a ustedes también, ¿no? Así que atentos. Gracias. ¿Por qué han hecho eso? Porque cuando la persona es mayor, ¿ya? Y para eso les he hecho también escuchar toma de decisiones en medicina a ustedes, la primera parte de la charla. ¿Por qué? Porque muchas decisiones se hacen en base al teorema de Bayes de Luna, que dice que la probabilidad pretest es la que manda para saber cuán útil es tu test, ¿ya? Una vez que lo has hecho. O sea, la predice tu éxito como probabilidad post-test. Si la persona tiene más de 50 años, sea hombre o mujer, más de 40 en hombres, más de 50 en mujeres, la probabilidad de enfermedad coronaria es alta y va subiendo con cada quinquenio, sube. Entonces, si yo tengo un dolor, por más atípico que sea, en un hombre de 80 o una mujer de 70, la probabilidad de que ella tenga o él tenga enfermedad coronaria es altísima. Así el dolor no sea típicamente anginoso. Por eso es que es muy importante tener la probabilidad pretest. Y en estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que si el paciente tiene 3 características, dolor opresivo en cualquier parte de las áreas que he dicho, y que pasa con reposo en nitroglicerina, si tiene las 3 características, ese dolor es típico. Si tiene 2 de esas 3 características, es atípico. Y si tiene una de las 3 características, es no anginoso. ¿Está claro? ¿Está claro, Sofía? Sí, doctor. Muy bien. Dicho de otra forma, Forrester Diamond hacen una herramienta determinística basada en la probabilidad pretest, ¿no? ¿Cómo calculan? La calculan en base a la edad, al sexo y a los síntomas. Entonces, en una entrada tienen dolor típico, atípico, no anginoso y disnea como equivalente. En la otra parte tienen masculino, femenino y la edad. Y en base a ese diagrama ya está predeterminada la probabilidad pretest por Forrester Diamond, o Diamond si quieren en castellano. Cuando la probabilidad es muy baja, por ejemplo un dolor en un niño de 8 años sin historia familiar de nada, coronario, lo más probable es que tenga que hacer seguramente 5 millones de estudios para tener un coronariópata de esa edad, ¿no? Me estoy inventando el 5 millones, es una cifra muy alta de estudios, que no vale la pena hacer. Al revés, si yo tengo un paciente que de repente tiene dolor no anginoso, pero tiene 80 años, lo más probable es que si le hago un test para ubicar a enfermedad coronaria, me salga positivo por la edad del paciente. En esta edad hay una prevalencia muy alta de enfermedad coronaria. ¿Se dan cuenta? Entonces la semiología hoy se ha modernizado. Nuestra semiología nos ayuda mucho. Sí, nos ayuda muchísimo, pero se ha modernizado en el tema de toma de decisiones en base a síntomas. Para eso yo voy valorando las probabilidades pretest en base a mi semiología. En cambio, en el salón de emergencias el dolor anginoso, cuando dura más de 20 minutos, con toda seguridad estoy frente a un síndrome coronario agudo con alta probabilidad de que así lo sea, en personas que tengan sobre todo más de 40 años. Muy bien. Adriana o Ariana Miluska. Perdonen que no Sí, leo muy bien las sí, letritas doctor. chicas. Cuando lleguen a mi edad van a tener presbicia, es horrible. Pierdes tu calidad de visión, ¿no? Por la presbicia. Ariana, además del dolor isquémico, tu compañera dijo que había un dolor pericárdico. ¿Cómo es el dolor pericárdico? Sí, doctor. El dolor pericárdico puede ser continuo, aunque
con algunas, aunque se puede exacerbar en algunas posiciones, Dando y clases. o también con la respiración profunda, y es un dolor de tipo pungitivo muy similar al de la pleuritis, y también está asociado a los ¿Por qué has antecedentes dicho de que es un virosis dolor respiratoria. continuo? ¿El dolor pericárdico es continuo? No, puede ser continuo porque se puede exacerbar con algunas posiciones y también con la respiración El profunda. hecho de que se exacerbe no significa que sea continuo. Sí, doctor. Entonces me he equivocado. ¿Ya? El dolor pericárdico puede ser continuo, aunque generalmente es intermitente, pero puede ser continuo. A tal punto puede ser continuo que muchas veces los médicos en emergencia trombolizan pericarditis, porque tiene un dolor que no necesariamente es pungitivo, a veces es medio opresivo y no saben diferenciarlo. Y el electrocardiograma, si no tiene mucha experiencia en interpretarlo, terminas trombolizando una pericarditis. ¿Eh? Entonces, por eso es muy importante que ustedes salgan con ideas claras de acá. El dolor pericárdico es un dolor general, casi siempre, la mayoría de veces, es un dolor pungitivo. Como es una cerosis igual que la pleura, es de la misma forma. Por eso en algunos textos van a encontrar que el dolor pericárdico es un dolor de tipo pleurítico, porque es una cerosa como la pleura y duele igual. Aumenta con ciertas posiciones, mejora con ciertas posiciones. Suele aumentar con la inspiración y con la tos. Muy bien. El dolor pericárdico nos va diciendo que el paciente puede tener una pericarditis aguda, ¿no? Y para eso tiene que tener la triada de Beck, ¿no? Entonces es importante que ustedes, como futuros médicos, sepan que un paciente que tiene antecedentes de enfermedades virales, respiratorias o digestivas, que tenga o no fiebre, que acuse dolor de este tipo, pericárdico, y que le escuches un frote a la auscultación, tienes ya tu contexto semiológico para diagnosticar pericarditis. Esto puede estar asociado a cambios en el electrocardiograma que variarán de acuerdo a la evolución, del cuadro pericárdico. ¿Ya? Muy bien. Luis Pongo. ¿Cómo es el dolor? Buenos días. ¿Cómo es el dolor torácico vascular? Es un dolor lacerante y migratorio que tiene como una sensación. Tu primera respuesta, hijo, tiene que ser depende, doctor. Hay dos tipos de dolor vascular. ¿Cuáles son? Sería el aórtico agudo. El síndrome aórtico agudo y... El torácico crónico. No. Scarlett, ayuda a Luis. ¿Cuál es el otro tipo de dolor vascular que vemos en emergencia en cardiología? Scarlett Johansson. A ver. Apaga tu micro, Luis, por favor. Ya. A ver, Scarlett. También por el tromboembolismo pulmonar. Embolía pulmonar. Ese es el otro, Luis. Uno es el síndrome aórtico agudo que has dicho tú muy bien, y el otro es el dolor de la embolia pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo es, Melina, el dolor del síndrome aórtico agudo? Melina no me responde. Brigitte, ¿cómo es el dolor del síndrome aórtico agudo? Doctor, creo que podría ser la sensación lacerante, migrante, como al comienzo dijo, sensación de desgarramiento según el tipo y dirección de la disección. Muy bien. Es importante que entiendan eso, porque el dolor, si yo lo tipifico como compatible con un síndrome aórtico agudo, el tratamiento es diametralmente distinto, ¿no? Al tratamiento de un
infarto cardíaco con ST elevado, un dolor isquémico por infarto ST elevado o ST no elevado. Cuando hablamos de síndrome aórtico agudo, casi siempre nos referimos a la disección de la aorta, porque el 95% de síndromes aórticos agudos son por disección de aorta. Pero es importante que ustedes sepan que hay otros síndromes aórticos agudos, que no son disección de aorta, como por ejemplo el hematoma intramural, como por ejemplo la úlcera penetrante aórtica aguda. El 5% restante, 4% serán hematomas y 1% úlceras penetrantes. O sea que en la vasta, inmensa mayoría de casos, el dolor de síndrome aórtico agudo se refiere a disección de la aorta. Y es por eso que tiene esas características que no deben de olvidar. Muy bien, Brigitte. Yanela, ¿cómo es el dolor de la embolia pulmonar? Estoy repasando, porque ellos ya les di una clase para que la vean por internet, que ustedes espero que la hayan visto. Yanela. Sí, doctor. ¿Cómo es el dolor de la embolia pulmonar? A la embolia pulmonar le llaman la vedette de los dolores. ¿Qué es una vedette? Primer acto, aparece con paños rojos. Segundo acto, morados. Tercer acto, blancos. O sea, puede ser cambiante, ¿no? Entonces, en la embolia pulmonar, el dolor que hay puede ser variable. Se puede confundir y dar un dolor opresivo y confundirse con síndrome isquémico. Puede dar dolores lacerantes si se confunden con embolia pulmonar. Puede dar dolor pungitivo, que se confunde con pericarditis. Por eso es importante la historia clínica. En una embolia pulmonar tienes que ver si tiene antecedentes de trombosis venosa o si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda. Si el paciente ha tenido éxtasis prolongado, como un viaje a Arequipa-Lima o un viaje de Nueva Zelanda a Perú en avión, o Europa-Perú, Europa-Lima, Madrid-Lima o cualquier capital de Europa hacia Lima, son viajes prolongados y el paciente ha estado inmovilizado horas ahí en el asiento. Por eso a la embolia pulmonar se le conoce como la muerte del aeropuerto o de los terrapuertos. El paciente se para de su asiento, está yendo a recoger su valija, ahí al treadmill donde están las maletas, y de pronto, se queja de dolor, o a veces ni dolor, y se desmaya, hace un síncope, o se muere súbitamente. Casi siempre la embolia pulmonar se asocia a disnea, es un dolor asociado casi siempre a disnea. Muy bien, entonces, en las cabecitas de ustedes ya tienen claro los 4 tipos de dolor que hay. 3 grupos, y en el último grupo son 2, por eso digo 4, ¿no? Isquémico, pericárdico, vascular tipo síndrome aórtico agudo, vascular tipo embolia pulmonar. Ahí están los 4 tipos de dolor que van a ayudarles a ustedes a tipificar pacientes graves que pueden morirse en sus narices mientras hacen la historia clínica ahí en emergencia. Un infarto se puede morir por una arritmia maligna. El embolia pulmonar por un shock obstructivo, si es la obstrucción en una arteria principal, probablemente haga shock obstructivo. Quizás un síndrome aórtico agudo que podría romperse la aorta o obstruir en la disección, avanzar el jet de disección y empujar la medio íntima disecada y tapar una de las salidas hacia el cerebro, y hacer ACV o hacia la misma coronaria, hacer un infarto inmenso. El único que quizás no sea de mortalidad necesariamente, sea el más benigno, sería el dolor de la pericarditis. Muy bien. El segundo síntoma es la disnea. Yuli, la disnea en cardiología puede ser aguda o crónica. Crónica como un equivalente anginoso o crónica también como una manifestación de una miocardiopatía crónica. Va de grandes, medianos a pequeños esfuerzos, incluso en reposo. Y cuando es aguda casi siempre está asociada a una catástrofe cardiopulmonar como, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, como por ejemplo una embolia pulmonar.
La disnea también es un síntoma que no deben de dejar de investigar causas cardíacas cuando está presente este síntoma. También hay disneas en reposo que toman nombres particulares que ustedes tienen que conocer. La ortopnea, cuando el paciente no puede respirar echado y sí puede respirar o respira mejor en posición sentado o parado. Eso se llama ortopnea. Orto es derecho, respira de pie o sentado, pero no puede respirar echado. Eso se llama ortopnea. No es que no puede, sino tiene disnea al estar en decúbito. Puede respirar, pero siente la sensación de que le falta el aire. Eso es disnea en decúbito. Eso se llama ortopnea. Si es al revés, si puede respirar mejor, o sea, no tiene tanta disnea o desaparece la disnea echado, pero aparece la disnea cuando está sentado o parado, eso se llama platipnea. Y tiene causas pulmonares como cardíacas. Luego tiene la trepopnea, que es la disnea en decúbito lateral, casi siempre asociada a problemas pulmonares crónicos de fibrosis unilateral de un pulmón o a grandes derrames pleurales unilaterales. Cuando el paciente se echa en oposición al pulmón dañado o al pulmón que tiene derrame severo, aparece la trepopnea. ¿Ya? Y tiene la bendopnea, que es un anglicismo. Bend es arquear. Significa que el paciente tiene dificultades para respirar cuando está arqueado, por ejemplo, cuando se amarran los zapatos o se ponen cuclillas para hacer alguna actividad cerca al suelo. El paciente con insuficiencia cardíaca no tolera esa posición y hace bendopnea. Deben también saber que hay un tipo de disnea aguda que es grave, que es la disnea del edema agudo de pulmón. Para que clínicamente diagnostiquen edema agudo de pulmón debe haber disnea en reposo, taquipnea, una frecuencia respiratoria alta, debe haber crepitantes en más del 50% de ambos campos pulmonares a la auscultación. Hago paréntesis, aunque hay edema agudo de pulmones silenciosos, mudos, cuando predomina el broncoespasmo. Pero en el 95 o 98% de los casos habrá siempre crépitos en más del 50% de ambos campos pulmonares. Y debe haber esputo asalmonado y espumoso. Asalmonado porque hay diapedesis de eritrocitos. Es tanta la presión hidrostática en el pulmón que supera enormemente la oncótica, y no solamente sale agua, sino también salen eritrocitos. Y por eso el esputo es asalmonado. ¿Ya? ¿Ya, Yuli? En cuanto a disnea. Angie, también puede haber palpitaciones. ¿Dónde está la Angie? Se fue, le pregunté y se fue, desapareció. Puede haber palpitaciones que pueden ser aisladas o sostenidas. Las sostenidas pueden ser regulares o irregulares. Por eso a veces vale la pena decirle al paciente, ¿usted tiene palpitaciones? Sí. A ver, haga con su dedo cómo son, y el paciente te hace así cuando es una taquicardia, por ejemplo, reentrante, te hace así. Así siento, doctor. Te lo hace el paciente. Cuando están fibrilados, muchas veces el paciente nota su fibrilación, ya sabe, ha tenido varios episodios. Dice, doctor, mi corazón está loco, late así. Algo totalmente irregular y rápido. Entonces te orienta, no digo que te va a hacer un diagnóstico, pero por lo menos te orienta para que vayas a buscar, como buen investigador, ya en el electrocardiograma una fibrilación o una supraventricular paroxística, o en un Holter. También el paciente, además del dolor, la disnea, las palpitaciones, puede tener edemas. Hay 30 causas de diagnóstico diferencial de edemas. ¿Verdad? 30. El edema del cardíaco es un edema blando, que deja fovea, que es frío, que es simétrico, que asciende en marea alta, es decir, el paciente se levanta sin edemas y durante el día se va hinchando.
en la noche funde sus edemas, y al fundir los edemas hay mayor diuresis. ¿No? O al revés, al haber mayor diuresis nocturna, funde los edemas. Eso se llama nicturia, orina más de noche los cardíacos. ¿Y por qué orina más de noche un cardíaco? Porque al estar en decúbito dorsal, el flujo de las piernas se deriva hacia el tronco por gravedad, se iguala la fuerza de gravedad en todo el cuerpo al estar echado. Entonces hay más flujo hacia los riñones, y al haber más flujo hacia los riñones hay más filtración glomerular. Al haber más filtración glomerular habrá más diuresis y el paciente fundirá sus edemas. Y en la noche el paciente te va a contar que en la noche va al baño a hacer pipí. Eso se llama nicturia. Muy bien. Luego puedes tener edemas vasculares, no cardíacos, sino vasculares unilaterales. Cuando el edema es unilateral, es blando, deja fovea, puede ser caliente o frío. Caliente cuando hay tromboflebitis, es decir, inflamación más trombo en las venas. O puede ser frío si es que es solo una trombosis venosa profunda. Cuando vean edema unilateral en algún miembro inferior, sospechen de trombosis venosa profunda. No quiero saber que vengan al internado y me hagan la consulta, a cualquiera de los cardiólogos hagan la consulta. Doctor, queremos descartar trombosis venosa. ¿Por qué? Por el paciente le duele el pie al caminar y está frío, no siento pulso. Eso jamás será venoso, eso será insuficiencia arterial, no venosa. Y aunque les parezca irrisorio, todos los años siempre tengo alguna consulta en la vida hospitalaria, en la vida privada, donde piden estudios para trombosis venosa cuando el cuadro es netamente arterial. O al revés, piden estudios arteriales cuando el cuadro es netamente venoso. La insuficiencia venosa por un trombo da aumento de volumen, dolor en algunas maniobras, en el 50% de los casos. Edema unilateral en el 50% de los casos. No siempre vas a encontrar una trombosis venosa de mi dolor, pero la pierna está de buen color, está caliente. En cambio, la insuficiencia arterial, una trombosis en una arteria de la pierna, que da dolor también, si es aguda, da frialdad, ausencia de pulso y ausencia de presión, y un llene capilar muy lento. Eso tipifica una insuficiencia arterial. La insuficiencia arterial crónica también puede dar fatiga muscular. No estamos hablando de disnea, sino fatiga muscular. Se cansa el músculo. El paciente camina y te dice, doctor, tengo que disimular viendo vitrinas. Es el típico síndrome del mirador de vitrinas. Para disimular. Mira las vitrinas o mira qué lindas chicas que están caminando, se hace el disimulado. ¿Por qué? O mira los carros que están, mira qué modernos los carros, lo que tú quieras, para que le pase el dolor. Le pase el dolor y otra vez camina otro trecho. Eso es como una angina de pecho, pero en la pierna. El anginoso crónico camina 2 cuadras y le duele el pecho. Reposa y se le pasa. El vascular periférico camina 2-3 cuadras y le duele la pierna. Reposa. Eso se llama claudicación intermitente. ¿Ya? Y se fatiga también el músculo. Siente que se cansan sus músculos. La fatiga muscular también puede ser dada por bajo gasto cardíaco, en una insuficiencia cardíaca que curse con baja fracción de eyección. También el otro síntoma y signo que puede haber, al igual que el edema, son signos y síntomas a la vez. Es la cianosis, muy útil en pediatría, en neonatología. Puede ser central o periférica. Se llama central cuando es por un shunt, o cardíaco o pulmonar. Periférica cuando es por éstasis precapilar y capilar, por un mal tono vasomotor. La diferencia no está en que central, como dicen muchos de sus colegas. Central cuando está la boca, la nariz morada. Periférica cuando son los dedos. Eso no es así. En ambos tipos de cianosis puede ser
en la parte de la boca o en la parte de los dedos. Central o periférica se refiere a la fisiopatología, a qué causa la cianosis. ¿Ya? Y cianosis viene de cian, color azulado, de piel y mucosas. Y ocurre cuando hay una hemoglobina no oxigenada mayor a 5 gramos por ciento. ¿Ya? 5 gramos, no miligramos, ¿eh? Gramos por ciento. Para terminar, tienen el mareo y síncope. El mareo, mucha gente, es curioso, pero muchísima gente profesional, no estoy hablando del vulgo, el vulgo no tiene la culpa de confundir mareos con vértigo. Pero hay médicos que lo confunden. Cuando tú vas de viaje y estás mirando por la ventana del bus, entusiasmado el paisaje, y de pronto sientes que te dan náuseas, te dan vueltas los objetos del bus, te comienzan a darte vueltas alrededor tuyo, o tú alrededor del asiento del frente del bus, ¿qué dices? Me mareado, dicen, ¿no es cierto? No dicen, he tenido un vértigo. Dicen, me he mareado. Por eso es que en el vulgo es pueblo. El vulgo no médico, el pueblo no médico, confunde vértigo con mareo. Pero en medicina, mareo es la sensación de que vas a perder la conciencia, sin haberla perdido, sin llegar a haberla perdido. Cuando es fugaz se llama lipotimia. Y si pierdes la conciencia, ya no fugazmente, sino en un corto tiempo, la pérdida es total de conciencia, de inicio súbito, curso rápido, no fugaz, sino rápido, corto, y de recuperación total sin secuelas neurológicas, y que se asocia a pérdida del tono postural, es decir, caída, en honor al emperador Claudio, claudicación, se llama ese signo. Cuando tienes esos 4 elementos, se llama síncope. Los 4 elementos, entonces, recapitulando, son pérdida total de la conciencia, inicio súbito, curso corto, recuperación rápida. Tercer elemento, recuperación total sin secuelas neurológicas. Y cuarto elemento, claudicación por pérdida del tono postural. Tienes que tener los 4 elementos para decir que es un síncope. No puedes decir que es síncope con 3, con 2 o con 1. Si tienes 3, 2 o 1 elementos de esos 4, eso no es síncope. Quizás sea mareo, pero no síncope. El vértigo, en cambio, es la sensación de que te dan vueltas las cosas alrededor tuyo, o que tú sientes que das vueltas alrededor de las cosas. Según sea el caso, es objetivo o subjetivo el vértigo. El vértigo corresponde a patología del otorrino y del neurólogo, porque puede haber vértigo por laberinto enfermo, inflamado, o puede haber por problemas en el cerebelo. Por eso es que el vértigo lo ve el otorrino y el neurólogo. En cambio, el mareo y el síncope es terreno del cardiólogo. Hemos repasado los 7 síntomas principales cardíacos. Síntomas secundarios, también hemos dado una miradita. ¿Qué? A la nicturia, por ejemplo. Puede haber también tos, en vez de disnea, tos. El esputo asalmonado del edema agudo de pulmón, la fiebre en la endocarditis, en fin, hay muchos otros síntomas. Pero los principales son dolor, disnea, fatiga, palpitaciones, mareos y síncope, edemas y cianosis. Entonces, jóvenes, levanten la mano si hemos cumplido con la competencia aprendizaje razonado de los síntomas principales cardiovasculares. Levanten la mano físicamente. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14, 15. Perfecto. Entonces, me doy por bien servido. La clase 1 ha sido completada, culminada. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Si no, callen para siempre. Adelante. Xiomara, ¿querías preguntar algo? No, doctor, todo bien. Todo bien.
A todos los grupos siempre les hago la pregunta de rigor. ¿Cuál es la fórmula matemática del síncope? A ver, Raúl, tú que no has participado. Alison, María del Carmen, Carmen Patricia. Son las 4 que no han participado, ¿no? Muy bien en cuanto a definición de síncope, tiene que haber los 4 elementos. Pero la fórmula, María del Carmen, es muy simple. Anota en un cuaderno. Hay 2 fórmulas. 2P más 3P. Y la otra es 1P más 4P. Sumadas dan 5P. 5P. Ya, ese es un chistecito pues, para que se lleven y se rían un poquito. Es la fórmula matemática del síncope. 3P más 2P, 5P. 4P más 1P, 5P. ¿Ya? Eso es para que rompamos un poquito la tensión. No se lo digan a ningún grupo, ¿eh? Todos caen, todos caen. Hasta la fecha no hay uno que me haya adivinado, así que ustedes si pasan al siguiente grupo ya los van a hacer héroes de la guerra porque no habrán caído. Muy bien. Eso es para que te rías, pero me ha gustado mucho tu respuesta, María del Carmen, porque has dicho lo correcto. 4 componentes del síncope. María del Carmen Yauri. Muy bien lo has dicho, muy bien. Para que sea síncope tiene que haber 4 cosas. Pérdida total de la conciencia, total loss of consciousness. Segundo, recovery, start, recovery, shortly. Corto tiempo, inicio rápido, terminación también rápido. Tercero, total recovery without neurological sequels, ¿no? Recuperación total sin secuelas neurológicas. Y el cuarto elemento, claudication, en honor a todas las Claudias y Claudios. Claudio era un emperador romano, tío de Calígula, lo tomaban por tonto, pero más sapo que todos. Sobrevivió a todos y fue emperador, fue César. Claudio se caía, rengueaba porque era cojito, entonces de ahí viene la comparación con él. Como se caía mucho, la gente decía, cuando alguien se caía, has claudicado, en honor a que Claudio se caía mucho, o lo hacían caer porque lo tomaban por tonto. Cuando fue emperador, cuando fue César, fue el César a quien nadie le pudo tomar el pelo, nadie lo pudo engañar, porque como todos lo tomaban por tonto, se iba enterando de todos los pecados de la corte romana, de todas las mentiras, de todas las movidas políticas. Entonces, cuando él fue César, nadie lo pudo engañar. Conocía el imperio romano mejor que cualquier otro. Un poquito de historia también para que sepan, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos y chicas, pues muchas gracias. Veo que acá hay 2 afortunados héroes del grupo que están rodeados de estrógenos, motivo de envidia de todos sus compañeros. Entonces, los felicito. Mañana revisen ciclo cardíaco. Haremos igual a esta hora 1 horita de ciclo cardíaco.